Bienvenidos a la clase. Esta clase era pendiente de la parte anterior que era de estadística descriptiva, en donde ustedes podían generar las medidas de tendencia central, promedio, desviación estándar, la mediana, el rango intercuartílico para variables cuantitativas y también las medidas de frecuencia para las variables categóricas. Recuerden que las medidas de frecuencia son la razón, la proporción, la tasa y también los odds ratio. Y también se puede generar los intervalos de confianza tanto para las medidas de tendencia central como para las medidas de frecuencia. Si sienten que estoy hablando en chino, ustedes me interrumpen y preguntan para hacer o para aclarar eso. Ok. Entonces, aquí está la profesora. Como les estaba comentando, ahora lo que corresponde es, una vez ya ustedes han descrito su base de datos en términos de variables cuantitativas y categóricas, utilizando promedio, desviación estándar, frecuencia, proporción, vendría la parte de comparar. Y esas comparaciones que pues, para nosotros es lo mismo que decir cruce de variables. Ese cruce de variables debe responder a objetivos de la investigación. No se cruza todo, ¿no? Se cruza lo que se requiera cruzar como prueba estadística, y eso de nuevo depende de qué objetivo de investigación ustedes se plantearon en su tesis. Ejemplo, voy a abrir aquí el Stata. Ejemplo, si ustedes plantean describir por sexo la edad, entonces hay que comparar las dos medianas, el promedio de edad en hombres versus el promedio de edad en mujeres, ¿ya? O si ustedes desean comparar la proporción de exceso de peso por nivel educativo, entonces compararían la proporción de exceso de peso en las diferentes categorías de nivel educativo para ver si existe alguna categoría en donde la probabilidad de tener exceso de peso sea mayor. Bueno, y eso se hace también con el Stata. Recuerden que ustedes aprendieron 3 comandos útiles para generar medidas de tendencia central y medidas de frecuencia en el caso de la variable cuantitativa. Para la variable cuantitativa se utiliza Zoom. Yo tengo aquí una base de datos ya con la que he estado trabajando. Y por ejemplo, vamos a ver el consumo de licopeno aquí está, por mes, por día y por semana, ¿ya? Digamos que el consumo de licopeno por día, voy a borrar este LNMG, voy a usar este, y aquí me da el promedio y la desviación estándar utilizando este comando sum. Les voy a pedir, creo que ustedes pueden, Claudia se había salido y volvió a entrar. Listo. Si alguien entra y ustedes pueden aceptarlo, pues mejor. Y también podemos, esta es una medida de tendencia central, ¿no? Promedio y desviación estándar, ¿ya? También podemos utilizar medidas de frecuencia para el caso de las variables categóricas. Y acá el comando sería tab, ¿no? Tab, y vamos a ver tab de estado civil, por ejemplo. Y me va a dar la frecuencia y el porcentaje. Son diferentes los comandos. Sum para obtener medidas de tendencia central en variables cuantitativas y tab para obtener medidas de frecuencia en variables categóricas. Pero si ahora nosotros queremos comparar este consumo al día, que es, perdón, ¿dónde quedamos? Consumo al día, la mediana, si quisiéramos separar estos 130 sujetos, entre estos pudiéramos obtener el promedio y la desviación estándar para cada uno de estos 3 subgrupos. Estos subgrupos significan 1, casado, soltero, unido, etcétera, ¿no? Son las categorías de estado civil, ¿ya? Entonces lo que uno hace es obtener las medidas de tendencia central divididas por esa variable, y eso, la ruta sería acá arriba en el menú superior, estadística, resúmenes, tablas y pruebas, tablas, y la segunda opción es
tabla de resumen estadístico. Y aquí buscan la variable cuantitativa que desean dividir por la variable categórica, que sería consumo, rayita abajo, día. Está acá abajo al final, consumo día, y lo dividen por la variable categórica, agrupar los datos estadísticos por la variable, y allí nos interesa, para hacerlo en este ejemplo, por el estado civil. Y marcan las opciones que desean de medida de tendencia central. Todas están como promedio. Bueno, promedio, abren, buscan desviación estándar, abren la segunda, buscan la mediana y buscan el rango intercuartílico. Y le dan submit, y aquí les va a dar el valor de esta variable para cada una de las categorías. ¿Ya? Por ejemplo, en la categoría de estado civil 1, el consumo medio es de 0.43 con una desviación estándar de 0.50. En la variable 2 es de 0.49 con una desviación estándar de 0.50 y así para cada uno, ¿ya? Hasta aquí no hemos comparado nada. Si quisiéramos comparar este consumo para saber si este 43 es menor que este 49 o estos dos son menores que este 75, tocaría hacer un test estadístico para saber si hay diferencia significativa en la mediana del consumo del licopeno, en este caso, ¿no? Por estado civil, por categoría de estado civil. Como categoría de estado civil tiene tres opciones, la opción 1, opción 2 y opción 3. Allí corresponde hacer un test que se llama análisis de varianza. Y el análisis de varianza lo que mide es la diferencia entre las medias cuando la variable categórica tiene más de dos categorías. Si tiene solo dos categorías, se utilizaría un t-test, pero en este caso se hace ANOVA, y ANOVA se utiliza o se realiza por esta misma ruta. Estadística, tablas y pruebas, clásicos test de hipótesis, a ver, aquí, perdón. Análisis multivariado de comparación de medianas, vamos a ver, análisis de covarianza. Consumo al día. Y luego, creo que no. Bueno, ¿recuerdan cuál era el comando que se utiliza cuando no tienen claro o no recuerdan cuál es el test que deben hacer? ¿Quién me dice cuál es el comando? ¿Jóvenes? ¿Alguien lo recuerda? Ayuda. Entonces, help, que sería el comando que necesitamos. Quiero hacer un help ANOVA. Y se abre esta ventana de ANOVA. Y aquí veo la ruta. Estadística, modelos lineales y relacionados, ANOVA, MANOVA. Entonces ya lo encontré. Sería estadística, modelos lineales y relacionados, ANOVA, MANOVA, y necesito hacer un análisis de varianza. Y aquí ahora sí puedo hacer el análisis de varianza y repetir la medida de la variable por, vamos a ver, aquí está estado civil y lo de submit. Ok, de nuevo voy a hacer help ANOVA y que me dé un tutorial. Aquí está. Se construye así: ANOVA, variable dependiente, variable independiente. Ok, sería ANOVA, mi variable dependiente es consumo y mi variable independiente sería estado civil. Y ahora sí me da una comparación de análisis de varianza. Alguien entró, un minuto. Ok. Bueno, ya entraron todos. Bueno, aquí estaría la comparación y lo que nos da es un estadístico F, una distribución F y una significancia, y nos dice si hay diferencia significativa entre la media de cada grupo. Y hasta aquí nos ha dicho que sí, hay diferencia significativa, pero no nos dice cuál. Y hay otros test post hoc que hacen ese análisis
¿De cuál? Ay, alguien lo está aceptando. Muchas gracias. Bueno, entonces nos toca aprender a hacer ese otro test y es Bonferroni. Vamos a ver, post-estimación de ANOVA. Y buscamos aquí. Aquí está. Test después de hacer ANOVA. Y es allá mismo donde quedamos análisis, test after ANOVA. Effect test. A ver. Por estado civil. Y le damos submit. Y nos da un análisis de varianza. Bueno, aquí nos dice lo mismo, hay diferencia significativa. Hay otra forma de un análisis de varianza de una vía one way. Minuto. Y aquí estaría la ruta. One way, variable dependiente, variable independiente y el test. Hay varios. Chefe, Bonferroni, Tukey, hay varios tests después de ANOVA. Entonces, la forma de hacerlo sería variable dependiente, variable independiente, estado civil y Bonferroni. Aquí estaría. Acá sabemos que hay diferencia y aquí en este nos hace el test de Bonferroni y nos dice dónde hay diferencia. Por ejemplo, en el 2 y el 1 no hay diferencia. Hay diferencia entre el 1 y el 4 y el 2 y el 4. Vamos a ver esos datos arriba donde estaba en este. Entre el 1 y el 2 no hay diferencia. Este 43 no es menor que este 49. Pero este 75 sí es mayor que estos dos. El consumo en este grupo es más alto. ¿Ya? Entonces, ese es el test para comparar una variable cuantitativa versus una variable categórica cuando la variable categórica tiene más de dos categorías. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con otra variable. Vamos a hacerlo con la variable escolaridad. ¿Quién me dice cuál sería la forma de hacerlo? ¿Ya? Entonces voy a copiar esto. ¿Quién se anima? ¿Cuál de cuál de estas dos debo cambiar? Si ahora quiero compararla por escolaridad. Porque escolaridad también tiene varias categorías. Vamos a ver, tab, escolaridad. Escolaridad tiene 8 categorías. Quizás no va a funcionar porque hay conteos muy pequeños en categorías, por ejemplo, 2, 3, que son sin educación, o al menos que se genere una nueva variable. Aquí sería analfabeto, primaria incompleta, primaria completa. Podemos unir 4, 3 y 2 en un solo grupo. 5, que es secundaria incompleta, o hasta secundaria, que sería 5 y 6 es secundaria, 7 y 8 universitaria y superior, para tener solo 3 categorías. Voy a hacerlo. Ahí generamos una nueva variable, categoría educación, en 3 categorías, ¿no? Va a ser igual a 1 si escolaridad es menor de 4. Menor o igual a 4. ¿Ya? Replace. Solo voy a unir 2, 3 y 4 en una sola categoría. Variable educación igual a 2 si ¿se acuerdan de este comando, de esta forma de generar? De escolaridad es mayor o igual a 6 y escolaridad es menor o igual a 5, ¿no? Para tener 5 y 6 en una sola categoría. Y ya después la tercera categoría son lo que sea más de 6, mayor de 6. Ahora sí, esta tabla de acá, colapsada en 3 categorías, serían esta. Aquí me está quedando una gran cantidad de sujetos fuera. Me faltan 30 sujetos mayor de 6. 6
son 34. Perdón, en el 2 había cometido un error, ¿ya? Entonces, si es drop, la vamos a eliminar y la vamos a construir de nuevo. Estamos bien con esta. La parte 2 es menor o igual a 6. Menor y mayor o igual a 5. Ahí los símbolos estaban incorrectos, estaban al revés. Y ahora sí, la 3 debe salir bien. Están los 130 sujetos, 34 están universitario y superior, hasta secundaria y hasta primaria, ¿ya? Entonces, si quisiera hacer un test de ANOVA para comparar cómo es la media del consumo de licopeno, que es una variable cuantitativa, entre cada uno de esos tres grupos, pues sería lo mismo que antes, one way, consumo día, que es mi variable dependiente, categoría y con Ferroni, para que además me diga dónde hay diferencia. ¿Ya? En este caso, la probabilidad es de 0.0549, o sea, no es significativo, y cuando haces la comparación múltiple para ver si hay diferencia entre el 1 y el 2, no hay entre el 1 y el 3. Este valor de acá abajo es el valor P, y que dice si hay diferencia o no. Entre el 1 y el 2 no hay diferencia, entre el 1 y el 3 no hay diferencia, entre el 2 y el 3 no hay diferencia. Entonces, no hay diferencia en el consumo de licopeno según la variable categoría de edad. Y si quisiéramos saber cuánto es el consumo, pues hacemos lo mismo. Resúmenes, tablas y test, tablas, resúmenes de estadísticas, se me fue donde no era. Y aquí, y cambiamos. En lugar de estado civil, vamos a cambiarla a categoría de educación. Y aquí estaría. Este 47 no es menor que este 67, ni tampoco que este 44, ¿ya? No hay diferencia entre ninguno de ellos. Ese es el test ANOVA. ¿Alguna pregunta con relación al test ANOVA o análisis de varianza? Importante, se hace para variables cuantitativas comparadas en variables categóricas con más de 2 categorías. Adelante, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cuándo se utiliza? Ajá. El análisis de varianza o el test ANOVA se emplea para comparar diferencias entre una variable cuantitativa por una variable categórica que tenga más de 2 categorías, ¿ya? Por eso nosotros comparamos en este ejemplo contra 2 variables. El consumo en microgramos de licopeno entre estado civil, en las categorías soltero, casado, viudo, etcétera, o separados. Y también entre las categorías de educación, hasta primaria, hasta secundaria o educación superior. Si ven, tanto en estado civil como en la de educación, había más de 2 categorías. En estado civil está soltero, casado, viudo, y en educación está hasta primaria, hasta secundaria y universitaria o superior, ¿ya? Cuando hay más de 2 categorías en una variable categórica y se va a comparar la media en esa variable, entonces se utiliza ese test que se llama ANOVA. Denme algún ejemplo en sus trabajos de tesis. Por ejemplo, tal vez Dixon y Soto, que ya tienen datos. ¿Dónde utilizarían ANOVA para comparar cuáles variables? ¿Están aquí, Dixon y Soto? Adelante. Génesis, ¿quedó claro? Sí, pero el comando de one way, Ajá. ese Sí, ¿para qué lo utilizo? es el mismo para hacer ANOVA. Lo que nos permite es incluir dentro del test la post-estimación, porque el one way, al igual que la ANOVA, simplemente nos va a decir si hay o no hay diferencia significativa con un valor de probabilidad para el estadístico F, la distribución F.
Es lo mismo, solo que al agregarle Bonferroni al final, ese hace un segundo test de inmediato, que es un test post-hoc. Y ese test post-hoc de Bonferroni lo que hace es una comparación múltiple entre todas las categorías. Y así puedes identificar exactamente cuál es el que es diferente o si no hay diferencia. Por ejemplo, vamos a hacer el de ANOVA, que era muy sencillo para los dos. ANOVA, consumo por categoría de edad. Ese nos va a dar este. Aquí no hay diferencia, ¿no? Este es el valor F para el modelo y este es el valor de la probabilidad, 0.0549. Recuerden, debe ser menor de 0.05. Aquí es 0.0549, no es menor, así que no es significativo. El one way es lo mismo que la ANOVA, solo que al final podemos agregarle coma Bonferroni. Creo que lo tipié mal, un minuto, vamos a corregir. Es coma Bonferroni y nos va a dar el mismo valor F del modelo, 2.97, aquí está el 2.97, el mismo valor de la probabilidad, 0.0549, pero además nos va a hacer esta prueba de comparación con Ferroni y nos va a comparar el 1 contra el 2, el 1 contra el 3, el 2 contra el 3, y si existiese diferencia, pues nos va a decir cuál. En este caso, como no hay diferencia significativa, no hay ninguno de los tres valores, estos que están acá abajo, que son la probabilidad, es menos de 0.05. Por ejemplo, ustedes quieren comparar el puntaje Z de IMC y tienen 3 lugares donde hicieron eso. En Chepo, en Chorrera y en Chiriquí, ¿ya? Entonces ustedes tienen una variable cuantitativa que es el puntaje Z de IMC. Lo que tendrían que hacer es un one-way ANOVA, puntaje Z de IMC, localidad, coma, Bonferroni, para saber si hay diferencia en la media del puntaje Z de IMC entre las 3 localidades. ¿Queda claro eso? Sí. Perfecto. Pero ¿qué pasa si la variable no tiene 3 categorías o 4? ¿Qué pasa si solo tiene 2 categorías? Entonces ya no se necesita hacer este ANOVA o One Way ANOVA, sino que simplemente se haría un t-test. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior. Si ustedes midieron el peso, la talla en niños menores de 5 años y tienen el ZIMC o el VAS, y quieren comparar esa media del VAS entre niños y niñas, que solo hay 2 categorías, ¿no? Masculino y femenino, ahí corresponde hacer un t-test. Vamos a ver si aquí hay alguno para hacer t-test. Las variables categóricas. Profe, antes se había cortado. Ya. Ya. ¿Qué parte no escucho bien? En donde agarró donde dice Bonferroni, ahí se escuchaba todo entrecortado. Ok. Voy a intentar repetirlo. El One Way ANOVA o el ANOVA se emplea para variables cuantitativas, comparar la mediana de una variable cuantitativa. En este caso yo estoy usando la variable consumo de licopeno al día. ¿Ok? Y lo estoy comparando en una variable categórica. Estoy utilizando categoría de educación que tiene tres categorías: hasta primaria, secundaria y luego universitaria o superior. En la ANOVA lo que nos dice es si hay o no hay diferencia en la media de esa variable cuantitativa, que es consumo de licopeno al día, y nos da un valor de distribución F, 2.97, y nos da un valor de probabilidad, es esta de acá. Para nosotros saber si hay significancia, pues debe ser menos de 0.05, en este caso está ahí al límite, 0.0549, ahí no es menor de 0.05, por lo tanto no hay diferencia.
Pero el One Way ANOVA también nos permite, además de conocer el valor para saber si hay diferencia en esa media, según esta variable categórica, nos permite también identificar en cuál grupo o categoría es que hay diferencia. Y eso se hace a través de un test post hoc o después de la ANOVA que mide si hay diferencia significativa en cuál de los grupos. Y aquí, en el One Way, pues simplemente basta colocar la coma y Bonferroni al final y nos hace esta tabla que está acá abajo de comparación múltiple, en donde nos compara el grupo 1 versus el grupo 2, es decir, hasta primaria versus secundaria. Aquí nos da un valor de distribución Bonferroni y un valor de probabilidad. Este no es menos de 0.05, por lo tanto no hay diferencia. Nos compara el grupo 1, que es hasta primaria, versus el grupo 3. Digamos, aquí el grupo 3 de educación era educación superior o universitaria. Y nos da una probabilidad. No hay diferencia significativa. Y el grupo 2 versus el grupo 3 también, secundaria y universitaria, y tampoco hay diferencia significativa. Entonces lo que continúe mencionando es que cuando la variable por la cual voy a comparar una variable cuantitativa solo tiene dos categorías, por ejemplo sexo, se utiliza otra prueba. En esta base de datos no tengo una variable, porque este estudio se realizó en varones, por eso no está la variable sexo. Voy a intentar abrir otra base de datos. Un minuto. Voy a abrir una nueva base de datos. Un minuto. Porque tengo unas por acá. Base de datos. Voy a abrir esta. Ya. Y aquí está mi base de datos. ¿Ya? Aquí sí hay variable escuela, variable sexo, la edad, etc. Aquí está el ejemplo que les mencionaba, ¿no? VAS, que es cuantitativo. ¿Dónde quedamos? VAS dividida por sexo. El orden siempre va a ser lo mismo. La variable independiente va antes que la variable dependiente. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es un t-test. Y ese se escribe así, t-t-e-s-t, t-test VAS, la variable cuantitativa, coma, by, dividida por, entre paréntesis, la variable categórica sexo. Y nos da esta otra salida estadística. En esta tablita ustedes van a encontrar que la muestra son 177 niños. Los grupos son 1 y 2. 1 masculino, 2 femenino, ¿ya? Masculinos son 83 niños y femeninos son 94 niñas. El promedio del puntaje Z y MC para niños fue de 0.66 con una desviación estándar de 1.47. Y en niñas fue de 0.67 con una desviación estándar de 1.35. Y abajo está el valor T del t-test, pero también están tres opciones de dócima de hipótesis. Por ejemplo, si nosotros establecimos que la hipótesis alternativa era hay diferencia entre niños y niñas. Los niños tienen un menor puntaje Z de MC que las niñas. Nos da un valor de probabilidad. Si nosotros decimos, bueno, no, los niños son mayores que las niñas, el puntaje Z y MC es mayor en niños que en niñas, también me da un valor de probabilidad. Y si no había una direccionalidad entre quién era mayor o menor, entonces utilizo esta del centro, que simplemente dice el puntaje Z en niños es diferente, sin decir si es mayor o menor, que el de las niñas. Entonces utilizo este valor de probabilidad. Y bueno, en los tres casos, este valor de probabilidad no fue menor de 0.05, por lo tanto decimos que no hay diferencia significativa. Es muy parecido al test ANOVA, la única diferencia es que el t-test compara una variable cuantitativa en una variable categórica que solo tiene dos opciones o dos categorías. Por ejemplo, sexo, que es niño o niña.
Pero si quisiera comparar ese puntaje Z y MC en una variable que tiene más de 2 categorías, entonces utilizo el ANOVA. Vamos a ver aquí escuela para ver cuántas categorías tiene escuela. Tab, escuela de esto tiene 5 categorías. ¿La ven? Claro, son las escuelas que participaron en el estudio. Escuela 1, escuela 2, escuela 3. Aquí yo no puedo hacer un t-test para hacer ese cruce de variables. Corresponde entonces hacer un one-way ANOVA. La variable que me interesa comparar es bus dividida o comparada por escuela, Bonferroni. Un minuto, hay una i delante de one-way. Listo. Y aquí me da la distribución F, el valor de probabilidad, y aquí me está diciendo que no hay diferencia significativa, y la comparación escuela 1 versus escuela 2, escuela 1 versus 3, 1 versus 4, 1 versus 5, y así, todas las posibles comparaciones. Por eso, cuando hay más de 2 categorías en una variable categórica, se utiliza ANOVA. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. Y si es una variable que tiene 2 categorías como sexo, entonces utilizamos t-test. ¿Alguna Profe, pregunta? Adelante. en el caso de la TITET, ¿cómo usted sabía cuál era el resultado de los niños, el intermedio? Es que ahí como que no dice. Ahí donde Ya. dice. Ya. Bueno, la variable sexo, recuerda que la codificamos 1 para niños y 2 para niñas. Así que 1 son 83 observaciones en la categoría 1, que son 83 varones, y en la categoría 2 de sexo son 94 niñas. Sí, niñas. Entonces aquí está el promedio de cada una de las dos, en niños y niñas, y la desviación estándar. Esta parte de acá abajo es para saber si hay diferencias significativas. Y cuando se establecen las hipótesis, la hipótesis puede tener una direccionalidad. Es decir, mi hipótesis es que los niños tienen un puntaje Z y MC mayor que el de las niñas. Si yo ya asumí eso en el planteamiento de hipótesis, entonces debo utilizar este valor de probabilidad, este primer valor de probabilidad que tiene una direccionalidad establecida. Grupo 1 es menor que grupo 2. En todo caso, aquí no hay diferencia significativa. O al revés, si decimos, no, las niñas tienen mayor que los niños, entonces usamos la otra, esta que está acá, la tercera hipótesis alternativa. En la realidad o en la práctica, como no le damos direccionalidad a la hipótesis, solo nos interesa saber si hay diferencia. Si no tenemos direccionalidad, entonces usamos la del centro, que es la que dice simplemente hay diferencia. No sabemos si una es mayor que la otra, son diferentes. ¿Ya? Y aquí usamos este valor de probabilidad. Estadística, imagínate, me tengo que concentrar. Hola. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, Genesis? Sí, gracias. Muy bien. Ya. Entonces tenemos el t-test y tenemos el ANOVA. Vamos a hacer un ANOVA adicional. Vamos a comparar. Aquí tenemos grado, la variable grado. Vamos a ver. Variable grado tiene 3 categorías. Cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Para comparar si la media del puntaje Z del índice de masa corporal es diferente entre los... Aquí debe existir diferencia entre la media porque son niños más grandes comparados con niños más pequeños. Entonces hacemos lo mismo, one way, Z bus, ¿dónde está bus? Bus, aquí está bus, y comparada por grado. Recuerden, al final va coma, Bonferroni, y aquí nos dice, aquí empieza. Bueno, la probabilidad, ¿cómo la ven? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Jóvenes, ¿cuál es el valor de la probabilidad? ¿Verdad? Es menos de 0.05. Y lo que nos permite el Bonferroni es decir, bueno, ¿dónde hay diferencia? Comparado a los niños de cuarto con quinto, vean que el valor P no es significativo.
de cuarto con sexto tampoco es significativo. Pero de los niños de quinto comparado con los niños de sexto, aquí sí hay diferencia significativa. Aquí todavía falta generar la tabla estadística. Esa se logra acá arriba. Estadística, resúmenes, tablas y test. Tablas, tabla de resumen estadístico. Ahora voy a buscar VAS. Y quiero que me la compare por grado. Grado. Voy a desmarcar estos bloques. Y aquí están, a ver, este consumo se fue. VAS y grado, y aquí estaría, ¿no? Y la diferencia está entre el niño de quinto grado y el niño de sexto grado, en su puntaje Z de IMC. Los niños de cuarto y quinto grado, cuarto y sexto no hay diferencia. Acuérdense que el ZIMC mide qué tan lejos o qué tan cerca está del promedio de referencia para el índice de masa corporal en niños. Y aquí lo que estamos observando es que los de cuarto y los de sexto son muy parecidos, están por sobre el promedio, es 0.42, 0.52, pero los niños de quinto grado, el promedio de su ZIMC de todos los quinto grados ya marca sobrepeso, es 1.11. Están, en realidad los niños de quinto grado en esta muestra tienen exceso de peso, ¿no? El puntaje Z está mayor a 1, ¿ya? Entonces por eso se hace la NOVA. Si la variable categórica en la que queremos comparar solo tiene dos categorías, como sexo, entonces se utiliza el t-test. Vamos a usar otro ejemplo para hacer un t-test adicional. A ver, circunferencia del brazo. Vamos a ver, perdón. Si ustedes no saben si es una categórica o una continua, recuerden que el comando es codebook, un libro de código. Codebook. Y aquí es una cuantitativa continua, aquí está el promedio, la desviación estándar, y podemos hacer lo mismo. Vamos a hacerle un t-test, recuerden, t-test es t-t-s-t, variable cuantitativa primero, coma, by, para dividirla por, y escogen la variable categórica. En este caso, como estamos haciendo un t-test, voy a utilizar sexo porque sexo tiene dos categorías, masculino y femenino. ¿Quién se anima a interpretar? ¿Cuál sería la media de la circunferencia del brazo en niños? ¿Cuál es el promedio de la circunferencia de brazo en niños? ¿Quién lo puede decir de esta salida, de esta tabla que empieza aquí? Adelante, jóvenes. ¿Cuál es el promedio de la circunferencia del brazo en niños y cuál es la media o promedio de la circunferencia del brazo en niñas? En niños es 21. 21 puntos. 70 y se redondea. 21.7. Ajá. ¿Y en niñas cuánto sería? 22.3. Ajá. Acuérdense que la media o el promedio va acompañado de la desviación estándar. ¿Cuál sería la desviación estándar en niños? .41. No, aquí dice standard error. Este es el error estándar. 3.7. 3.75. Exacto. ¿Y en niñas? 3.5. 56, ¿ya? Entonces, a ver, otro estudiante. ¿Hay diferencia significativa entre la media de la circunferencia del brazo entre niños y niñas? No, No, ¿Por qué? porque es mayor de 0.05. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa que debemos utilizar y cuál es el valor de ese valor P que está viendo usted? La del centro, Ajá, ¿y cuál es el valor P del centro? 0.28. Aquí sí se colocarían los cuatro números, 0.2793. Exacto. Ahí lo que dice es que no hay diferencia en la media de la circunferencia del brazo en niños y en niñas. Este 21 centímetros no es menor que ese 22 centímetros
de la circunferencia de brazo de la niña, ¿ya? Muy bien, y un último ANOVA. Vamos a hacer un último ANOVA, one way, de esta variable que está interesante, circunferencia del brazo, ¿ya? Y vamos a hacerla por grado, para ver si hay diferencia entre los niños de cuarto, quinto y sexto grado. Recuerden, se escribe one way, la variable cuantitativa, la seguida de la variable categórica, pero esta variable categórica solo si tiene más de 2 categorías. Y se escribe después coma Bonferroni. ¿Quién interpreta? Recuerda que empieza aquí, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Hay diferencia significativa entre la mediana de la circunferencia de brazo entre los niños de cuarto, quinto y sexto grado? Adelante. Entre cuarto y sexto. Sí, pero primero recuerden que se interpreta la ANOVA. La ANOVA es esta primera parte de la tabla, esta que está acá arriba. Después se ve cuál es. ¿Cuál es el valor P de la ANOVA? 0.0. 0.00003. En efecto, hay diferencia significativa. Hasta aquí solo nos dice, sí, uno de los grupos es diferente, pero no nos dice cuál. Bonferroni, que es un test post-hoc o una post-estimación de ANOVA, ese quien nos dice cuál grupo es. Ahora sí, ¿cuál grupo es el que tiene diferencia significativa en la media de la circunferencia del brazo? Entre cuarto y quinto grado, ¿hay diferencia? Sí, Y entre cuarto y sexto grado, ¿hay diferencia? sí, Y entre quinto y sexto grado, ¿hay diferencia? no. Muy bien. Entonces queda claro el uso del t-test y el uso del ANOVA. Sus tesis pueden llevar esas dos pruebas, ¿ya? Como ninguna tiene un seguimiento longitudinal, basta con hacer t-test y ANOVA de esta manera, porque si existiera un seguimiento longitudinal, deberían aprender a hacer el t-test de medidas repetidas, es decir, comparar el periodo antes con el periodo después en una misma muestra, son los mismos niños. Entonces existe el t-test de medidas repetidas. En esta base de datos lo puedo hacer. Y también existe el One Way ANOVA para medidas repetidas, es decir, si quisiera comparar la media antes y después en una variable categórica. ¿Ya? Aquí, en esta sí podemos hacerlo porque tiene dos mediciones. Tiene, bueno, creo que en esta, para ver. No, no es esta la base de datos. Voy a buscar una que sí solo para conocimiento general, para que no se lleven la idea de que t-test siempre se hace de la misma forma. Sí, porque t-test, si tiene una medición en 2 puntos en el tiempo, se tendría que hacer un t-test para medidas repetidas. Voy a buscar una donde sí exista t-test para medidas repetidas. Un minuto. Sé que en esta sí hay. Voy a verificarlo. Aquí lo ven porque dice casi los que se midieron antes finalizan con 1. Por ejemplo, has 1, vas 1. Y si vamos al final de la base de datos, tendríamos has 2 y vas 2, ¿ya? Entonces, como tenemos eso, se puede hacer t-test para medidas repetidas. Y aquí sería t-test has 1 igual has 2. Y aquí compara en los mismos, observen la observación, donde dice el número de observación, la segunda columna, OBS, observación, son 248 en el periodo 1 y 248 en el periodo 2. Son los mismos niños, pero en este caso se hace un t-test para medidas repetidas y la forma de construirla es diferente que el otro t-test. En el otro t-test será t-test, la variable cuantitativa, by la variable categórica. En este caso no, porque aquí lo que me interesa es saber si hay diferencia en el periodo antes, que es has 1, versus el periodo después, que es has 2. ¿Quién interpreta? La interpretación es exactamente igual.
¿Cuál era la media del puntaje Z de talla edad en el periodo después? ¿Cuál es el promedio del puntaje Z edad en el periodo después? Recuerden que esto viene en el parcial y deben saber interpretarlo. ¿Ya? ¿Quién se anima? Después sería HAS2. Ajá. ¿Cuál es la media o el promedio? Menos .24. Muy bien. ¿Y su desviación estándar sería? 1.03. Muy bien. Ahora, bueno, en el periodo 1 sería el que está arriba, ¿no? En el periodo antes, menos 0.22 con desviación estándar de 1.04. Ya. ¿Y hay diferencia significativa en las medias en el periodo antes y después? No. Recuerden que cuando no tiene direccionalidad, utilizamos la hipótesis alternativa del centro. Aquí hay 3 hipótesis alternativas. ¿Hay diferencia significativa en la media del puntaje Z de talla edad según periodo de medición? ¿Quién se atreve a interpretarlo? Recuerden, si no hay direccionalidad, utilizamos esta hipótesis alternativa de acá. Aquí está el valor P de esa hipótesis alternativa. ¿Hay o no hay diferencia significativa? Sí. Sí hay, ¿ya? Bueno, ese sería un t-test para medidas repetidas. No va a venir en el parcial porque sus tesis no tienen seguimiento longitudinal. Sus tesis van a ser los que tienen datos, ejemplo el de Dixon y de Soto, es una sola medición, ¿no? Entonces ellas pueden comparar niños versus niñas, ahí usan un t-test de la forma anterior, ¿no? O pueden hacer un ANOVA, el puntaje Z de IMC comparado por la localidad, porque entiendo que tienen Azuero, Centrales, bueno, ustedes saben la localidad, ¿ya? Y pueden hacer un ANOVA y un Bonferroni allí. ¿Queda claro cómo se hace ese cruce de variable con t-test para variables cuantitativas o con ANOVA? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. De todas maneras, la clase está grabada para que puedan practicar y refrescar los comandos de t-test y los comandos de ANOVA. Bueno, vamos a saltar a la otra parte de la clase, que sería ya no una variable cuantitativa, sino una variable categórica comparada con otra variable categórica. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Voy a volverme a la base anterior que estaba más cómoda, la de esta. ¿Ya? Digamos que quiero saber si sexo, para ver si hay más niños en primero, o en cuarto, o quinto, o sexto. Bueno, tab de sexo son estas cantidades, 47% de niños y 53% de niñas, y también tenemos grado, ¿no? Que son 40% están en cuarto grado, 29% está en quinto grado, 31% está en sexto grado. A diferencia del t-test y el ANOVA, el t-test y ANOVA se utiliza para variables cuantitativas comparadas por variables categóricas. Pero si yo tengo dos categóricas como sexo y grado, entonces la forma de compararla no sería ya ni t-test ni ANOVA. Y se puede hacer eso chi cuadrado. Y es mucho más sencillo. Está, quiero saber si hay más niño o niña según grado. Y puedo dejarlo hasta aquí. Vamos a hacerlo progresivamente. Tab, sexo, grado. ¿Ya? Ahí está la distribución. Si quiero saber cómo están las distribuciones por salón, puedo obtener los porcentajes de todos. De niños y niñas por salón. Vamos a poner row. Aquí, importante, está todo en inglés, ¿no? Por ejemplo, aquí el row me hace totaliza hacia la fila. 100% de niños en cuarto son 39, en quinto son 32 y en sexto son 27%.
¿Ya? Niñas son, en el 39% están en cuarto, 26% están en quinto y 34% están en sexto grado. Pero también podemos hacerlo, en lugar de totalizar por filas, podemos totalizar por columnas. En lugar de row significa fila, columna, y ahora sí, por columna, aquí nos totaliza por grado. ¿Cuántos niños versus niñas hay por grado? En cuarto grado son 70 sujetos, 47% son niños y 53% son niñas. En quinto grado hay 52 sujetos, 52% son niños y 48% son niñas. Y en sexto grado hay 55 sujetos, de los cuales 42% son niños y 58% son niñas. Si a este comando yo ahora le agrego un chi cuadrado, CHI2, me va a dar una probabilidad y un valor de chi cuadrado de Pearson. ¿Quién interpreta este valor P? ¿Hay diferencia significativa en la distribución de niños y niñas por salón, por grados? Con un valor P de 0.577. ¿Hay diferencia significativa? Adelante. No. Ese vector yo no lo encuentro en el juego. Un 22. 180. 180. Creo que es José o Jair. No hay diferencia, ¿verdad? ¿Por qué no hay diferencia? Es mayor a 0.5. 0.05. No olviden el 0 antes de este. ¿Ya? Vamos a ver si encontramos otra variable. Esta es la forma clásica de hacer un chi cuadrado. Y lo que nos dice es que no hay diferencia. O sea, este 47 de niño comparado con este 52 y con este 41, no hay diferencia significativa en esos. No hay un salón que tenga más niños significativamente en comparación con otros, ¿ya? Vamos a ver, son 5 escuelas. Podemos hacer eso mismo, pero por escuela. Adelante. Para ver la diferencia, ¿es el que dice PR o es el que está negrita? Es el que dice PR, este es el valor de probabilidad y este es el valor de chi cuadrado. Ah, ok. Este es el valor de probabilidad. Vamos a ver si hay diferencias por escuela, la distribución de niños y niñas según escuela. CHI, pues, tab, sexo, escuela, quiero que me totalice por columna y me hago una prueba de chi cuadrado. ¿Ya? Y aquí están las distribuciones. ¿Y quién dice si hay o no hay diferencia significativa de la distribución de niños y niñas por escuelas? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No. ¿Cuál es el valor P? 0.154. Exactamente. Entonces ahí no hay diferencia significativa. Yo tengo otra variable categórica aquí que se llama tipo escuela. Vamos a describirla primero con un tab. Y hay dos poblaciones, una 0 y una 1. 0 es sin programa de escuela saludable, 1 es con programa de escuela saludable. Vamos a ver si hay diferencia entre niños y niñas según tipo de programa. Tab, sexo, tipo escuela, column, chi cuadrado. ¿Quién me dice si hay diferencia significativa en la distribución por sexo entre tipo de escuela con y sin programa de escuela saludable? ¿Hay diferencia significativa? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el valor P? 0.021. Exacto, entonces sí hay. Y ahora sí toca interpretarla. En las otras, como no hay diferencia, lo primero que se deben fijar es en esto. ¿Hay diferencia? Sí, no. Si no hay diferencia, pues no se va al detalle de acá, pues se escribe la tabla y listo. Si hay diferencia, entonces sí toca interpretarlo. ¿Dónde está la diferencia? Acuérdense, 0 es sin programa de escuela saludable, 1 es con programa de escuela saludable. ¿En qué grupo hay más de qué sexo? Acuérdense que cada celda es frecuencia y porcentaje.
frecuencia En el- y Ajá, grupo 1 ajá. masculino. Hay más masculino en el grupo 1 que femenino. Aquí están, No. ajá, sexo 1 es masculino. ¿Cuál es la proporción de masculino en el grupo sin escuela saludable? 33%. No, este es frecuencia y este es porcentaje. Niños en grupo de escuelas sin programa, escuelas saludables, es 33%. Y con escuela saludable, niños hay 52%. Pero observen este de acá, que 67% en las escuelas que no tienen programa de escuelas saludables son niñas, comparada con este 47%. ¿Ya? Hay más niñas en el grupo de escuela no saludable que en el grupo de escuela saludable. ¿Ya? Esa es la interpretación. ¿Alguna pregunta para comparación de chi cuadrado? Ahí están cruzando dos variables, sexo con tipo escuela. Y las dos variables son categóricas. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, esa era la clase. Cruces de variables con el stata. Y ustedes, algunos en su base de datos, van a tener estas variables y van a hacer esos cruces, ya sea t-test o ANOVA o chi cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estarían la forma de hacer esos tests utilizando el stata y utilizando sus datos, ¿no? En el caso de Dixon y Soto, que ya tienen una base de datos conformada, ya pudieran ir avanzando con estos análisis. Primero la parte descriptiva. Luego de hacer la parte descriptiva, la parte comparativa para hacer los cruces de las variables. ¿Alguna pregunta? Adelante. Profe, ¿cuál es la diferencia cuando se utiliza row y cuando se utiliza column? Perdón, no le escuché, hay un ruido de fondo. ¿Cuál es la diferencia cuando se utiliza row y cuando se utiliza column? Cuando se utiliza row o filas y cuando se utiliza column. Bueno, porque row totaliza hacia la fila. Por ejemplo, 17 más 76, la suma de eso, 83, aquí sería el 100%. Y columna totaliza por las columnas. 17 más 34 son 51 y aquí totaliza 100%. ¿Ya? Entonces usted decide cómo quiere que lo totalice, porque no es lo mismo decir que hay 33% de niños en el grupo sin escuela saludable comparado con 52% de niños en el grupo con escuela saludable. Este es 33 es significativamente menor que este 52%, porque si hacemos ese mismo ejercicio y cambiamos columna por row, que es fila, cambian los valores porcentuales, ¿ven? Y aquí no sería correcto porque 20 más 79 suma 100%. Aquí se está comparando la proporción no de niños en tipo de escuela, sino de tipo de escuela en niños, al revés. Pero bueno, la mayoría de las veces, como es tabla de contingencia 2x2, colocamos aquí las variables, por ejemplo, en los estudios caso control se colocan los expuestos versus los no expuestos y se hace un análisis de tabla de contingencia. Mi recomendación ahí, la mayoría de las veces van a darse cuenta que cuando utilizan columna es mucho más sencillo expresar las diferencias, ¿ya? Bueno, no sé si las profesoras que están acá quisieran también comentar algo, profesora Gerarda, profesora Fabiana, sé que están en la chat o en el grupo. Fabiana. Sí, buenas tardes, profesor. Hola. Yo creo que ellos solamente lo van a poder tratar de entender mejor cuando ya tengan lo que son los datos.
porque es un poquito así difícil en el ejemplo este, a menos que se vaya una secuencia de lo que es cuáles son las interrogantes que se quiere identificar con cada cuadro. Exacto, exacto. Y cuando, lástima que, bueno, la mayoría de ustedes, algunos van a trabajar con base de datos, la mayoría, pero no todos. Por ejemplo, las tesis que son de revisión no van a tener datos de esta manera y no van a poder hacer el ejercicio. Pero bueno, quien quinto que de aquí a un par de años que inicien sus estudios de maestría, si es que piensan estudiar maestría, pues puedan tener esto ya más avanzado y puedan implementarlo. Pero en los otros que sí van a utilizar datos en el estudio de la facultad y o Dixon y Soto, que ya tienen sus datos recolectados, pues sí tendrían que hacer este tipo de análisis y responder a las interrogantes, ¿no? Como dice la profesora, si quiero saber si hay más niños según la localidad, pues entonces hago un chi cuadrado. Pero si quiero saber si hay diferencia entre el promedio de la edad según la localidad, entonces me toca hacer un ANOVA, por ejemplo. ¿Ya? Es esa escogencia de cuál sería el test más adecuado. No se pudiera hacer un chi cuadrado para ver si hay diferencia de medias, no, ni tampoco se pudiera hacer un t-test para ver si hay más niños por escuelas, por ejemplo, que no son compatibles. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Tienen ustedes alguna pregunta adicional? No. Muy bien. Me pareció ver a la profesora Fabiana aquí. El parcial incluye estadística descriptiva con una base de datos muy sencilla y las preguntas van a ser, por ejemplo, calcule el promedio de la edad y su desviación estándar. ¿Ya? Entonces ustedes deben saber cuál es el comando para utilizar, para calcular promedio y desviación estándar. ¿Quién recuerda cuál es el comando? ¿Jóvenes? Summary. Summary, excelente. Y otra pregunta puede ser, en esa base de datos van a tener la variable sexo. Algunos van a ser niños, es decir, van a estar codificados con 1 y otros van a ser niñas, es decir, van a estar codificados con el número 2. Y la pregunta pudiera ser, describa la distribución según sexo en la muestra. ¿Cuál sería el comando que deberían utilizar? ¿Jóvenes? Comebook. Codebook, sí, pero ese es cuando no sabemos qué comando vamos a usar, si Zoom o el otro que estoy preguntando. Pero cuando ya sabemos que son categóricas, deberíamos utilizar qué comando. Y bueno, la otra pregunta, 3 más, falta para que hagan un ANOVA, falta para que hagan un t-test o falta para que hagan un chi cuadrado. Serían esas 5 preguntas que vendrían en el parcial y no solo hacerlo mecánicamente, sino también entender qué significa cada una de ellas e interpretarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, si no hay... O sea que el examen sería básicamente con Stata. Sí, una parte va a ser con Stata. Recuerden que era la mitad de lo que llevamos. Al inicio empezamos con base de datos. También van a tener un fragmento de un instrumento o una encuesta que simula ser una encuesta de una investigación y ustedes deben codificarla en una base de datos. Una de las hojas del Excel para la base de datos va a llevar los var name o los nombres de variables y luego otra hoja va a llevar la codificación. Si es categórica, entonces cuáles serían los códigos que asignaría uno, digamos, sexo. 1 igual niño, 2 igual niña. Estado civil, perdón, grado. 1 primero, 2 segundo grado, 3, así, van a tener que hacer ese ejercicio. Son esas 3 partes del parcial. Base de datos, análisis descriptivo y análisis comparativos. ¿Recuerdan lo de base de datos, verdad? Sí. Muy bien.
Muy bien. Entonces, nada más recordarles, el parcial es el próximo viernes. Ustedes van a recibir en Moodle un PDF con las instrucciones y en el Moodle van a tener un espacio para llenar o para colocar las respuestas. Y bueno, nos veríamos en el próximo viernes a las 4:30 para hacer el parcial. Si no existe ninguna otra... y también hay otra cuarta parte. Bueno, yo les confirmo durante la semana, pero ustedes también han participado de la revisión de artículos científicos. ¿De acuerdo? Entonces esa parte también estaría incluida dentro del parcial. Y de lo que dio la profesora Fabiana. Y de lo que dio la profesora Fabiana, que dicho sea de paso, me debe pasar las preguntas. También viene la parte de revisión sistemática y revisión crítica. Pero son preguntas de desarrollo. Todo el que participó de la clase, pues, y el que no participó lo puede revisar en la grabación que está en Moodle. Esas serían las 4 partes del parcial. Base de datos, estadística descriptiva, estadística comparativa con el Stata. Esas 2 van con el Stata. Revisión de artículos científicos, creo que van 4 artículos. Preguntas muy sencillas, no se asusten. El estudio de los ganeses en Europa y en Ghana, que es sobre aculturación, cómo cambia la forma de comer dependiendo si están en Ghana o si están en Europa. El estudio de las selección de merienda después de ver videos de cocina saludable. Está el otro estudio de México, del estado nutricional después de una intervención educativa. Y está el estudio, Denise, no sé si me hace memoria. Etiquetado era, ¿no? Ese estudio de etiquetado que presentó Denise. Muy bien. Serían esas las 4 partes del parcial. Listo, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo viernes, 4:30, puntuales, porque se abre el examen y se cierra a las 2 horas. El examen se recoge, como quien dice, a las 2 horas. Si estuviésemos en la salón, recogería todos los exámenes y se cierra. Lo que contestaron, contestaron. ¿De acuerdo? Entonces no entren a las 3 porque le va a quedar mucho menos tiempo para contestar. Muy bien, jóvenes. Voy a detener la grabación para que puedan ya, pues, finalizar.